lo esperé con la cena servida en casa, y él llegó de la mano con su amante del trabajo. Esa noche, el silencio del hogar parecía susurrar promesas de calma, de la rutina que tanto amamos y que, en esa misma rutina, también puede esconder heridas invisibles. La luz suave de las velas iluminaba la mesa, reflejando la esperanza en mis ojos y la confianza que siempre hemos construido juntos. La casa, esa pequeña fortaleza de recuerdos y sueños compartidos, olía a comida casera, a amor cotidiano, a promesas que todavía creía firmes. Había llegado temprano del trabajo, como siempre hacía, con la intención de sorprenderlo, con la ilusión de que esa noche fuera especial, de que pudiéramos volver a sentir esa chispa que a veces parecía perderse entre las responsabilidades y las horas largas. Preparé su plato favorito, aquel que sabe ahogar, y coloqué cada utensilio con cuidado, como si en cada detalle estuviera depositada toda mi esperanza. La mesa estaba puesta en la sala, con la suavidad de una noche tranquila, con la intención de que, al sentarnos juntos, pudiéramos desconectar del mundo y simplemente ser nosotros. Llevo años cuidando de estos pequeños gestos, porque sé que en ellos reside la magia de nuestro amor. La comida caliente, el aroma que invade la casa, el brillo de las velas que crea un ambiente íntimo y lleno de paz. Me senté en silencio, observando el reloj, esperando con paciencia, con una mezcla de emoción y nerviosismo que solo el amor puede generar. La esperanza de que, después de todo, todavía exista ese espacio para la confianza, para la complicidad, para la vida en pareja que tanto anhelo. El reloj marcó las 8 en punto cuando escuché las llaves en la puerta. Esa puerta que siempre ha sido símbolo de nuestro hogar, de nuestro refugio. Pero esa noche, esa misma puerta se abrió y no fue solo él quien entró. Lo vi de inmediato, de la mano con otra mujer, con ojos que no reconocí, con una sonrisa que nunca había visto en él. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Sentí una punzada en el pecho, un nudo en la garganta que no podía soltar. La imagen quedó grabada en mi memoria, como un cuadro que no puedo borrar, como una herida que sangra en silencio. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro permaneció sereno, casi como si quisiera protegerme de la tormenta que se desataba en mi interior. La escena parecía sacada de una película, pero era demasiado real para ser una ficción. Él, que siempre había sido mi compañero, mi confidente, ahora llegaba con alguien más, con esa otra mujer que parecía conocer todos sus secretos y que en ese momento, para mí, se convirtió en la protagonista indeseada de nuestra historia. Noté cómo sus pasos vacilaban al acercarse, cómo su mirada buscaba una excusa, una explicación que no llegaba. La mujer a su lado parecía tan natural, tan en paz, como si esa escena fuera solo un paso más en su rutina diaria. Pero para mí, fue como un puñal en el alma, un recordatorio de que, a veces, la confianza puede ser un castillo de arena que el viento destruye en un instante. Mi corazón se llenó de una mezcla de tristeza, rabia y una profunda sensación de traición. La cena, que había preparado con tanto amor, quedó en la mesa como un símbolo de la ilusión rota. No supe qué decir, no supe qué hacer en ese momento. Solo me quedé allí, en medio de la sala, con las lágrimas acumulándose en mis ojos, sin poder evitar el dolor que me atravesaba por dentro. La casa, que en minutos se había llenado de esa calma que tanto apreciamos, se convirtió en un escenario de una verdad dura, cruel y desgarradora. La confianza que creía haber construido con tanto esfuerzo se vino abajo en un solo instante, como un castillo de arena que el mar destruye con una sola ola. Y sin embargo, en medio de esa tormenta emocional, algo en mí empezó a despertar. Una fuerza que no sabía que tenía, una determinación oculta que emergió entre las lágrimas y el silencio. Porque, aunque duela, siempre hay un momento en que debemos enfrentar la realidad, por dolorosa que sea, para poder seguir adelante, para entender qué es lo que realmente queremos y cuánto estamos dispuestos a luchar por ello. Esa noche, con la cena aún intacta en la mesa, con el corazón hecho pedazos y la mirada fija en un futuro que ahora parecía incierto, entendí que la verdad a veces duele, pero también libera. Que el amor, para ser genuino, requiere honestidad, respeto y, sobre todo, valor para afrontar las heridas y seguir caminando, aunque sea con el alma herida, hacia un nuevo capítulo. Porque en esa casa, en ese hogar que tanto amo, todavía queda mucho por escribir, aunque ahora las páginas se hayan llenado de lágrimas y de un silencio que solo el tiempo podrá sanar. Lo esperaba con la cena servida en casa,
con el corazón lleno de ilusión y la esperanza de una noche especial. Había imaginado aquel momento durante toda la semana, soñando con volver a sentir esa calidez en mi pecho, con compartir con él una velada que reafirmara nuestro amor y nuestra complicidad. La casa, que siempre había sido nuestro refugio, se preparaba para recibirlo como un santuario de nuestra historia juntos. La mesa, cuidadosamente puesta con manteles suaves y velas que aún lanzaban un brillo tenue, era el símbolo de todo lo que deseaba. Un espacio donde pudiéramos desconectar de las preocupaciones diarias y simplemente entregarnos al cariño, a las palabras que a veces faltan en la rutina, a ese amor que creíamos consolidado y que, en ese momento, parecía tener toda la intención de renovarse. Había cocinado sus platos favoritos con dedicación, poniendo en cada detalle la esperanza de que esa noche fuera memorable. Quise crear un ambiente de calma, de serenidad, donde las pequeñas molestias del día se disiparan y solo quedara el sonido de nuestras risas y el roce de nuestras manos. La casa olía a comida casera, a amor en cada aroma, a promesas susurradas en silencios cómodos. La luz de las velas proyectaba sombras suaves en las paredes, como si quisieran envolvernos en un abrazo cálido, en una burbuja de paz que solo nosotros podíamos entender. En mis pensamientos, esa noche sería como un regalo, un momento para reafirmar lo que habíamos construido, para recordar por qué nos elegimos cada día. Esperaba que, después de tantos momentos juntos, pudiéramos volver a conectarnos en esa forma especial que solo el amor de años puede ofrecer. Imaginaba que él llegaría con una sonrisa, con esa mirada que siempre había sido mi refugio, y que en sus ojos brillaría la misma chispa de siempre. Quise pensar que, en medio de sus obligaciones y el estrés del trabajo, todavía encontraba espacio en su corazón para mí, para nuestro hogar, para nuestra historia. Había planeado una pequeña sorpresa, quizás un postre que le encanta, o una nota que expresara cuánto lo valoraba, porque para mí, cada detalle cuenta cuando se trata de demostrar amor y cariño. Tenía en la cabeza esa ilusión de que, después de una larga jornada, él llegara cansado pero feliz, con ganas de compartir, de reír, de crear nuevos recuerdos. Quería que esa noche fuera un recordatorio de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que aún podemos ser. Me imaginaba la escena, la puerta abriéndose lentamente, sus pasos en el suelo, la sonrisa que tanto amo en su rostro, y nosotros, sentados en la mesa, dejando que las palabras fluyeran libres, que los gestos hablen por sí mismos. Pensé en la magia de esos momentos sencillos, en la intimidad que solo dos personas que se aman de verdad pueden construir en un rincón de su hogar. Y, sin embargo, en medio de esas esperanzas, también había en mí una contradicción. Porque, en lo más profundo, sabía que el amor no siempre es solo rosas y promesas. La confianza, aunque fuerte, puede tambalearse en un instante cuando la realidad se cruza con las ilusiones. La noche que imaginaba como un reencuentro romántico, un remanso de paz, estaba llena de ese anhelo silencioso de que todo fuera perfecto, de que esa unión que tanto cuidé no se viera mancillada por la rutina o las ausencias. Pero también había en mi alma una sombra de duda, una pequeña voz que me susurraba que quizás todo eso que esperaba, todo ese escenario idealizado, podía convertirse en un espejismo. La realidad, esa que a veces se esconde tras las apariencias, puede ser mucho más dura y complicada de lo que nuestros sueños quieren admitir. Aún así, seguía creyendo en la magia de esos momentos, en la esperanza de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, cualquier traición, cualquier silencio. Quise aferrarme a esa idea, a esa luz que aún brillaba en mí, porque en el fondo sabía que, aunque la noche prometía ser perfecta, también podía esconder las semillas de lo que vendría después. La contradicción era parte de la historia que estaba a punto de vivir, una historia que, en ese momento, solo existía en mis pensamientos y en mis sueños. La cena, las velas, la expectativa de una noche especial, todo eso era la promesa de un amor que yo quería seguir creyendo, aunque en mi interior algo me advirtiera que la realidad podría ser muy diferente. Pero aún así, esa noche, en esa casa que tanto amaba, con la mesa puesta y el corazón abierto, esperaba que la magia prevaleciera, que las ilusiones se mantuvieran intactas y que, por un momento, pudiera olvidar las dudas y el dolor que quizás estaban por venir. Porque en el fondo, siempre he creído en la fuerza del amor, en su capacidad de sanar heridas y de reinventarse, aunque a veces nos golpee con la dureza de la verdad. Y así, con esa esperanza intacta, me dispuse a recibirlo, sin saber que, en unos minutos, todo cambiaría para siempre. Lo esperaba con la cena servida en casa,
con la esperanza aún latente en cada rincón, pero algo en el aire comenzó a cambiar esa noche desde el momento en que el reloj marcó las 8 en punto. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por el suave crujir de los pasos que, en mi mente, anticipaba su llegada. La luz de las velas todavía lanzaba sombras cálidas en las paredes, creando esa atmósfera de calma que tanto deseaba, pero en mi interior algo empezó a inquietarse. La expectativa, que había sido una certeza en mi corazón, comenzó a mezclarse con pequeñas dudas, pequeñas cosas que en otro momento hubieran pasado desapercibidas, pero que ahora adquirían un peso extraño. De repente, en medio de la tranquilidad, noté que en mi teléfono apareció un mensaje. No era de él, sino de un número desconocido. La pantalla brillaba en la penumbra, y mis dedos temblando tocaron la notificación. La frase era sencilla, pero inquietante. Todo está en orden, no te preocupes. No había firma, ni ninguna pista de quién podía ser esa persona, pero la sensación de que algo no encajaba se intensificó. Miré alrededor, con la casa aún llena de esa calma aparente, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué podía significar ese mensaje? ¿Por qué esa seguridad en un momento en que todo lo que esperaba era que él estuviera a mi lado? La duda empezó a crecer en mi mente, un susurro que me decía que quizás algo no era como parecía. Apenas unos minutos después, el sonido de las llaves en la cerradura resonó en la casa. Pero, en lugar de la familiaridad de su paso, un silencio extraño se instaló en el ambiente. La puerta se abrió lentamente, y lo primero que noté fue un perfume que no reconocí. Era intenso, dulce, con un toque floral que parecía invadir el aire. En ese instante, mi corazón empezó a latir más rápido, como si esa fragancia fuera un aviso, una señal de que algo estaba mal. Él entró con su típico saludo, pero su sonrisa, esa que siempre había sido sincera, parecía forzada, casi nerviosa. La tensión se palpaba en el aire, y la mirada que me dirigió fue fugaz, como si algo en sus ojos intentara esconderse. Lo acompañaba una mujer que no conocía, de cabello oscuro y ojos que reflejaban una tranquilidad que a mí me resultaba desconcertante en ese momento. Ella caminó a su lado con calma, sin prisa, como si esa escena fuera algo cotidiano, algo que había ocurrido muchas veces antes. Pero en mí, esa escena generaba un silencio incómodo, una sensación de extrañeza que no podía ignorar. La presencia de esa mujer, tan natural en su compañía, contrastaba con la ansiedad que se apoderaba de mi cuerpo. ¿Por qué ella parecía tan segura, tan en paz? ¿Por qué no mostraba incomodidad ante la situación? La duda empezó a invadirme, mezclándose con ese pequeño remolino de incertidumbre que crecía en mi interior. Mientras él se acercaba, noté que en su expresión había un brillo diferente, una especie de nerviosismo que no había visto antes. Su mirada se cruzó con la mía por un momento, y en ese instante, algo en esa mirada me hizo sentir un escalofrío aún más profundo. La sensación de que algo estaba fuera de lugar se convirtió en certeza. La frase del mensaje, el perfume desconocido, la presencia de esa mujer, todo parecía conspirar en contra de la imagen que yo había construido en mi cabeza de esa noche perfecta. La tensión, que antes era solo una sombra, ahora se había convertido en un peso palpable en mi pecho. Mi corazón latía con fuerza, y por un momento, pensé en decirle algo, en preguntar qué estaba pasando, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Solo pude observar cómo él se acercaba, con esa sonrisa nerviosa y esa mujer que parecía ajena a la tormenta que se gestaba en mi interior. La escena, que había imaginado como un reencuentro lleno de amor y promesas, se tornaba en un escenario de dudas y sospechas. La fragancia desconocida, el mensaje en el teléfono, la presencia de esa mujer, todo en ese instante se convirtió en un rompecabezas que no encajaba. La calma que antes sentía ahora estaba rota, reemplazada por un inquietante sentimiento de que algo muy importante estaba a punto de cambiar. Y en ese momento, mientras él y esa mujer se acercaban, con sus miradas enredadas en un silencio que pesaba más que 1000 palabras, supe que la noche que había esperado con tanta ilusión se había convertido en una encrucijada de dudas y dudas que solo el tiempo podría resolver. La tensión crecía, y en mi interior, esa esperanza que aún permanecía empezaba a desvanecerse, dejando paso a una realidad que, en ese instante, parecía mucho más dura y compleja de lo que jamás había imaginado. Todo ocurrió en un instante, pero fue suficiente para que mi mundo se desmoronara en pedazos.
La imagen se quedó grabada en mi mente con una crueldad que aún me duele al recordarla. Él entró, con esa mujer que no conocía, y en ese preciso momento, mis ojos se cruzaron con los suyos. La expresión que vi fue como una herida profunda, una mezcla de nerviosismo, culpabilidad y una sonrisa forzada que no lograba esconder la verdad. Pero lo que realmente dejó una marca imborrable fue lo que vi en sus manos. Sus dedos entrelazados, apretados con una familiaridad que cortaba como un cuchillo. La forma en que sus cuerpos estaban demasiado cercanos, casi pegados, como si el mundo a su alrededor no existiera. Él, con la mano en la cintura de ella, sostenía su piel con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Estaban mucho más que en una simple reunión de trabajo o una charla casual. La escena parecía sacada de un sueño, pero era demasiado real y demasiado cruel para ser una ilusión. Mi respiración se cortó. El aire que llenaba la habitación se volvió pesado, opresivo. La garganta se me cerró y el pensamiento que se apoderó de mí fue como un látigo en la espalda. Lo estaban haciendo justo enfrente de mí. La mujer, con una sonrisa cómplice, le susurró algo al oído, y él rió. Esa risa que siempre había asociado con la confianza y el amor, ahora sonaba como una mentira en medio de mi dolor. La escena duró solo unos segundos, pero fue suficiente para que mi visión se nublara y mis piernas temblaran. Entonces, escuché el sonido que aún resuena en mis oídos, una carcajada, una risa que no era suya, sino de ellos, en un hotel. Lo oí claramente en mi cabeza, como si el eco de esa noche nunca se hubiera ido. La risa de él, la carcajada de ella, entrelazadas en un lugar que no era nuestro hogar, en un espacio reservado para su secreto. La imagen de sus cuerpos juntos, envueltos en una pasión clandestina, me atravesó como un rayo. La evidencia era irrefutable. No estaban solo hablando, no estaban solo compartiendo un momento de trabajo o amistad. Estaban entregándose con la intensidad de quien busca escapar de la realidad, con la pasión de quienes ya no sienten nada por el compromiso que juraron cumplir. Y en medio de esa escena, mis ojos captaron algo aún más cruel, unas bragas blancas, arrugadas y olvidadas en la sala, al lado del sillón. No eran nuestras, ni de alguna vieja amante, sino unas nuevas. La evidencia en forma de ropa interior, como un recordatorio brutal de que la traición no solo era emocional, sino física. La sensación de que mi hogar, ese lugar que siempre consideré nuestro refugio, se había convertido en un escenario de infidelidad, me golpeó con toda su fuerza. La sangre se acumuló en mi cabeza y por un momento, todo se volvió borroso. En ese instante, la realidad se cristalizó en un solo pensamiento. Él no solo me había mentido, sino que me había traicionado con una intensidad que no podía ni quería aceptar. La sonrisa que había visto en su rostro, esa que ahora me perseguía en la memoria, era solo una máscara. La máscara de un hombre que jugó con mis sentimientos, que fingió amor y lealtad, mientras en secreto se entregaba a otra. La escena en el hotel, los cuerpos entrelazados, las risas cómplices, todo en mi mente se convirtió en un cuadro macabro que no podía borrar. El dolor fue tan agudo que sentí que mi corazón se detenía por un instante. La angustia, el enojo, la rabia, todo se mezclaba en una tormenta que no podía controlar. La casa, que minutos antes parecía un refugio lleno de amor y confianza, se convirtió en un campo de batalla emocional. La traición fue como un golpe fatal, y en ese momento, supe que nada volvería a ser igual. La mentira, la doble vida, la entrega clandestina, todo quedó al descubierto en ese preciso instante, y la sensación de haber sido engañada, de haber sido una tonta que creyó en un amor que solo era una fachada, me dejó sin fuerzas. No hubo palabras, solo un silencio ensordecedor que llenó toda la casa. La imagen de sus manos entrelazadas, la risa en el hotel, las bragas olvidadas en la sala, quedaron grabadas en mi memoria para siempre. La verdad brutal y cruel de su infidelidad me destrozó por completo. Solo pude quedarme allí, observando cómo su figura se alejaba, cómo ella se despedía con una sonrisa fría y cómo él, con los ojos llenos de culpabilidad, se fue sin decir nada. La casa quedó vacía, pero en mi corazón resonaba el eco de esa noche, la noche en que la mentira dejó de ser solo una sospecha y se convirtió en la cruel realidad. En ese instante, cuando mis ojos se cruzaron con los suyos y vi sus manos entrelazadas con la de ella, un volcán de emociones explotó en mi interior. La rabia me invadió con una fuerza brutal, como si un torrente de fuego me atravesara por dentro, quemando cada fibra de mi ser.
La ira no era solo por la traición, sino por la manera en que me había mentido, como si mi amor, mi confianza, no significaran nada. Sentí que mi corazón latía descontroladamente, como si quisiera salir de mi pecho en una huida desesperada. La furia crecía, y con ella, un deseo ardiente de destruir todo lo que representaba ese engaño, mi hogar, mi paz, mi ilusión de una vida en pareja basada en la sinceridad. La humillación fue aún más devastadora. Me sentí completamente expuesta, desnuda ante ese espectáculo cruel. La vergüenza de haber creído en su amor, en su compromiso, me invadió como un manto pesado que me aplastaba. La sensación de ser la tonta, la ingenua que se había dejado engañar por un hombre que solo jugaba con mis sentimientos, corrió por mis venas como un veneno mortal. La idea de que él, al llegar de esa manera, de la mano con otra mujer, había decidido mostrarme su doble vida sin siquiera un remordimiento, me hizo sentir aún más pequeña, insignificante. La humillación se mezclaba con el dolor, y en ese momento, el peso de la traición me aplastó con una intensidad que parecía insoportable. Sentí que me ahogaba, que el suelo se abría bajo mis pies y que todo mi mundo se desvanecía en un solo instante. La impotencia fue un ácido que quemaba mi garganta y que me dejó sin palabras, sin fuerzas para reaccionar. Solo podía sentir cómo las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, como un río de tristeza que no podía detener. Cada lágrima era una muestra de mi vulnerabilidad, de la herida profunda que esa traición había dejado en mí. La sensación de haber sido manipulada, de haber sido una ingenua que creyó en un amor que solo existía en mis sueños, me derrumbó por completo. La traición no era solo lo que había visto, sino lo que sentí en ese instante, un dolor punzante en el alma, una angustia que me desgarraba por dentro. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, como si el mundo entero se hubiera vuelto un lugar hostil, oscuro y sin salida. La mezcla de ira, humillación y dolor me convirtió en una víctima de mí misma, atrapada en un torbellino emocional que parecía no tener fin. La rabia me llevó a un extremo en el que solo quería gritar, destruir, hacerle sentir lo que yo sentía en ese momento. Pero también, en medio de esa furia, surgió un rayo de tristeza profunda, una sensación de pérdida irreparable. La persona que creí amar, esa figura de confianza y protección, se había convertido en un extraño, en un enemigo que me había traicionado sin piedad. La humillación de ver su sonrisa cómplice, escuchar su risa en ese hotel, fue como un puñal que atravesó mi pecho. La impotencia de no poder hacer nada en ese momento me dejó paralizada, como si un hielo recorriera todo mi cuerpo. Solo podía sentir el peso de la derrota, la sensación de ser una víctima en manos de alguien en quien confié ciegamente. La angustia se convirtió en un nudo en mi garganta, y cada respiración se volvió un acto de resistencia contra ese dolor que me consumía lentamente. La traición, la mentira, la pérdida de confianza, todo se fusionó en un solo torrente de emociones que me destrozaron por dentro. En ese instante, entendí que mi mundo había cambiado para siempre, que nada sería igual después de esa noche. Sentí el vacío, el silencio ensordecedor de una casa que antes era nuestro refugio, ahora un lugar de recuerdos rotos y heridas abiertas. La mezcla de rage, dolor y humillación me dejó exhausta, con una sensación de que mi alma había sido desgarrada en 1000 pedazos. Solo quería gritar, llorar, escapar de esa realidad cruel que me había sido impuesta. Pero también, en ese momento de profunda vulnerabilidad, nació en mí una chispa de resistencia, una fuerza que me impulsaría a levantarse y enfrentarse a esa traición, aunque el camino fuera doloroso y largo. La escena se quedó grabada en mi mente con una crueldad que aún no puedo entender del todo. La imagen de ellos, de sus cuerpos entrelazados en un hotel, se volvió un peso insoportable en mi alma, pero lo que realmente hizo que todo explotara en mi interior fue algo que nunca imaginé. Cuando la visión de esa traición aún me consumía, mis ojos recorrieron la sala, buscando alguna pista, algo que confirmara la magnitud del daño. Y allí, en medio del desorden, encontré una nota, una pequeña hoja doblada en 4, escondida debajo de la almohada del sofá. La abrí con manos temblorosas, y cuando leí esas palabras, el golpe fue aún más devastador. Era una confesión, una carta escrita a mano, firmada con su nombre, con palabras que me atravesaron como una daga en el corazón. La nota decía: gracias por el regalo, amor. No puedo seguir fingiendo que esto no me hace feliz. Tú siempre supiste que ella era más que una amiga, y ahora puedo decir que no solo es mi amante, sino también mi confidente.
Ella me hace sentir vivo, como tú nunca pudiste hacerlo. No te preocupes, no te olvides de mí, solo te pido que no te pongas triste. La vida sigue, y quizás algún día puedas entenderlo. La sangre se me congeló en las venas. La nota no solo revelaba la traición, sino que además, confirmaba que la mujer con la que él me había engañado, esa que había llegado de la mano con él, no era otra desconocida, sino alguien que yo consideraba mi amiga, mi confidente, la persona en quien más confiaba. La mujer que, en los años que compartimos, había sido como una hermana para mí. Ella, la misma que me había ayudado en mis peores momentos, la que había compartido risas, confidencias, secretos y momentos especiales. Esa que, en algún momento, me había asegurado que éramos inseparables. Y ahora, esa misma mujer, mi mejor amiga, resultaba ser la amante de mi esposo. La traición se volvió aún más profunda, más cruel, más imposible de aceptar. La idea de que la mujer en quien había confiado, en quien había puesto mi amistad y mi cariño, ahora me había traicionado de la forma más vil, en mi propia casa, en mi cama, con mi esposo, fue como un golpe que me dejó sin aliento. La imagen de ella, sonriendo mientras le entregaba ese regalo, esa nota, en la que ahora entendía que ella misma había sido la responsable de esa infamia, me destrozó por completo. La sensación de que todo mi mundo se había derrumbado en un solo instante se intensificó. No solo me habían engañado, sino que además, me habían utilizado, humillado, traicionado con una brutalidad que parecía no tener límites. La rabia y la tristeza se mezclaron en una tormenta que me ahogaba, y por un momento, sentí que mi alma se desintegraba en 1000 pedazos. La humillación fue tan profunda que el rechazo y la repulsión me invadieron por completo. La mujer en quien confiaba, la que había sido mi amiga, la que había compartido mis secretos, ahora la veía como una enemiga, como la responsable de la herida más profunda que había sufrido en toda mi vida. Y en ese mismo instante, el peso de la realidad se hizo insoportable. La evidencia de la nota, del regalo, que era uno que yo misma había comprado para él en nuestro aniversario, con tanto amor y dedicación, me dejó sin fuerzas. La traición no solo era emocional, sino también física y simbólica. La persona que más quería en el mundo, la que creía que era mi compañero de vida, había sido capaz de todo eso, y lo peor, con mi propia amiga, en mi propia casa. La sensación de haber sido usada, humillada y traicionada por las personas en las que más confiaba, me sumió en un dolor tan profundo que parecía imposible de superar. La tristeza, la rabia y la desesperación se entrelazaron en un cóctel mortal. Solo podía sentir cómo mi mundo se desintegraba, como la confianza que había construido con tanto esfuerzo se desvanecía en ese instante. La idea de que esa traición había sido un acto tan cruel, tan personal, me hizo sentir que nunca volvería a ser la misma. La casa, que en minutos había sido un refugio cálido y lleno de esperanza, ahora era un escenario de destrucción. La imagen de esa nota, ese regalo, esa traición, quedó grabada en mi memoria para siempre, un recordatorio de que en la vida, a veces, las heridas más profundas vienen de quienes menos esperamos. La rabia ardía en mi pecho como un volcán a punto de explotar, pero en ese momento, entendí que no podía dejar que esa furia me controlara por completo. La traición había sido demasiado profunda, el dolor demasiado grande, y ahora, solo quedaba una opción, confrontarlo con la fuerza de una verdad que no podía seguir ocultándose. Pero no sería una reacción impulsiva, no. Sabía que cada movimiento debía ser preciso, calculado, para que su caída fuera definitiva y sin posibilidad de regreso. La casa, que minutos antes parecía un simple escenario de dolor, se convirtió en mi campo de batalla. Con una calma que contradecía la tormenta interna, me acerqué a la puerta, tomé una respiración profunda y abrí con firmeza. Él, con esa sonrisa nerviosa y esa mujer a su lado, todavía ajena a lo que estaba por venir. La miré fijamente, con una intensidad que cortaba como una cuchilla, y sin mediar palabra, levanté la voz, fuerte y clara, para que todos en la calle escucharan. ¿Sabes qué? No tienes idea de cuánto tiempo he esperado para que esto sucediera, dije con una calma que era más aterradora que cualquier grito. La mujer intentó decir algo, pero la corté en seco. No tienes nada que decir, continué, con una firmeza que no dejaba espacio a las excusas. Todo esto es por ti, por tu mentira, por tu traición. Pero ya no me importa esconderme ni fingir que todo está bien.
Sin perder tiempo, saqué del bolso un sobre con fotos, mensajes y pruebas irrefutables de su doble vida. Lo lancé al suelo con fuerza, haciendo que las imágenes se esparcieran por el asfalto, como una tormenta que arrasa con todo a su paso. Aquí tienes lo que tanto negaste, lo que te empeñaste en esconder. Tú, que juraste amor, que prometiste fidelidad, solo fuiste un engaño, una mentira envuelta en sonrisas y promesas vacías. La mirada de él se volvió aún más vacía, pero yo seguí hablando, sin darle espacio para que interrumpiera. Solo necesitaba que todos a nuestro alrededor vieran la verdad, que esa humillación pública fuera un espejo para su mentira. ¿Y tú que juraste ser mi amiga, mi confidente, qué tienes que decir ahora? ¿Que todo esto es un malentendido? ¿Que solo fue una equivocación? La voz se me quebró en esas últimas palabras, pero no me dejé doblegar. La multitud empezó a congregarse, y en ese momento, levanté la vista y dirigí mi mirada a los vecinos, a los conocidos, a todos los que alguna vez confiaron en mí. ¿Alguna vez pensaron que esa sonrisa amable, esa amistad que compartimos, en realidad escondía un engaño tan profundo? ¿Que la persona en la que confié con todo mi corazón, en realidad, me estaba traicionando en secreto? Con una fuerza que surgió de lo más profundo de mi ser, saqué el regalo que todavía llevaba en las manos, el que había comprado con tanto amor para él en nuestro aniversario. Lo abrí frente a todos, y mostré su contenido, una joya que él había mencionado como un símbolo de nuestro amor, pero que ahora, en mis manos, solo era un recordatorio cruel de su traición. ¿Vieron esto? Esto fue mi regalo, mi símbolo de amor. ¿Y ahora qué? ¿Qué valor tiene cuando el que me lo regaló solo buscaba una aventura en secreto? La multitud empezó a murmurar, y en ese silencio, sentí que mi voz resonaba con la fuerza de la verdad. No más esconderse, no más fingir. La exposición era mi arma, y ahora, él no podía negar lo evidente. Sus ojos se llenaron de una mezcla de vergüenza y rabia, pero ya nada importaba. La humillación había sido pública, definitiva, y eso era lo que buscaba. Mientras él trataba de articular alguna excusa, yo di un paso adelante, con la cabeza en alto, y le dije con toda la fuerza de mi corazón, nunca más te creeré, nunca más confiaré en tus mentiras. Esto termina aquí. En ese momento, la gente empezó a aplaudir, no por venganza, sino por la valentía de haber enfrentado la mentira, la traición y el dolor en la cara, sin miedo y con toda la dignidad que me quedaba. La escena fue un acto de justicia personal, un golpe contundente que dejaba claro que, aunque el dolor había sido profundo y la humillación enorme, yo había reclamado mi verdad y mi dignidad. La mirada de él, vacía y derrotada, fue la última que le dirigí. Cerré la puerta lentamente, con una sensación de liberación que nunca había sentido antes. Había llegado el momento de dejar que la mentira se derrumbara y comenzar a reconstruir mi vida desde las cenizas de esa traición. La noche que había planeado con tanto amor, con la esperanza de compartir una cena cálida y un momento de paz en nuestro hogar, se convirtió en la escena más dolorosa y reveladora de mi vida. Lo esperaba en la sala, con la mesa puesta, las velas encendidas y el aroma de la comida que preparé con dedicación, creyendo que esa noche sería la oportunidad de recuperar lo que parecía perdido. Pero en lugar de mi esposo entrando por la puerta, lo que apareció fue una figura que nunca imaginé, él, de la mano con una mujer que no era yo, con una sonrisa forzada y una complicidad que en ese instante se tornó en traición pura. La escena quedó grabada en mi memoria, como una herida abierta que no sanará nunca, sus dedos entrelazados, cuerpos demasiado cercanos, una risa que no era suya, una alegría que no era mía. Estaba en un hotel, lejos del hogar, lejos de mí. La evidencia era irrefutable, y la brutal realidad me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. La imagen me atravesó en un silencio que se sintió como un grito en mi interior, y en ese silencio, decidí que no podía dejar que esa humillación me venciera. La rabia y el dolor ardían en mi pecho, pero también algo más poderoso, la determinación de cerrar ese capítulo con dignidad y sin dejar cabos sueltos. Con pasos firmes, me acerqué a la puerta y, sin mediar palabra, abrí de par en par. La mirada de él se encontró con la mía, y en ese momento, su rostro reflejaba la sorpresa, la culpa y la derrota. Pero yo no era víctima. Yo era la que había llegado hasta aquí, la que había soportado mentiras y silencios, la que había esperado con amor y esperanza. No,
no iba a dejar que esa escena quedara en el olvido. Sabía que la única forma de seguir adelante era enfrentarlo, con toda la fuerza de mi verdad. Sin perder tiempo, saqué de mi bolso un sobre con las pruebas de su engaño, fotos, mensajes, detalles que él había intentado esconder, y lo lancé al suelo con un golpe seco. La evidencia quedó dispersa, como una tormenta que arrasaba con todo. ¿Sabes qué? Esto es lo que eres, dije con voz firme, mirando a todos los que estaban allí, testigos de esa escena. No tienes nada que decir, porque no hay excusa posible para lo que has hecho. Solo sé que te llevo en el corazón y en mi vida, pero también sé que merezco algo mejor que esto. La multitud empezó a murmurar, y en ese momento, di un paso adelante y saqué el regalo que había preparado con tanto amor para él en nuestro aniversario. Lo abrí frente a todos, revelando la joya que él había mencionado como símbolo de nuestro amor, pero que ahora solo era un recordatorio cruel de su traición. Solo un símbolo vacío, como su promesa de fidelidad. ¿Vieron esto?, dije con voz temblorosa pero decidida. Esto era todo lo que importaba, lo que pensaba que nos mantenía unidos. Y ahora, solo queda esto, un recordatorio de cuánto dolor puede esconder una mentira. La gente empezó a aplaudir, no por venganza, sino por la valentía de haber enfrentado la mentira de frente, sin miedo y con toda la dignidad que todavía podía conservar. La escena se convirtió en un acto de justicia personal, una declaración de que, aunque el dolor fue profundo, yo elegí la fuerza y la decisión. Miré a mi esposo, con toda la frustración y la rabia que me quedaban, y le dije en voz alta, nunca más confiaré en tus mentiras, nunca más permitiré que me hagan daño así. Esto termina aquí. Sus ojos vacíos y derrotados fueron la última imagen que quedó en mi memoria esa noche. Cuando cerré la puerta lentamente, sentí una oleada de liberación que nunca había experimentado antes. Había llegado el momento de dejar que la mentira se derrumbara y comenzar a reconstruir mi vida desde las cenizas de esa traición. Porque, al final, la verdadera fuerza reside en la valentía de aceptar la verdad, por dura que sea, y en decidir que uno merece algo más que lágrimas y engaños. Y así, con la cabeza en alto y el corazón firme, supe que siempre hay un nuevo comienzo, y que ninguna traición puede apagar la luz que llevo dentro. Porque, después de todo, la mayor victoria es levantarse, mirarse al espejo y saber que, ante todo, uno ha elegido su dignidad.